Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Una vez más tenemos la fortuita, la bendición de nuestro Señor de estar juntos en esta noche de martes para nosotros continuar, para nosotros avanzar en nuestro estudio de Romanos, el capítulo 8, y que estamos a punto de terminar. Nos falta solamente 4 textos para terminar. Es un momento maravilloso que nuestro Señor nos ha regalado y vamos a disfrutarlo juntos. No más preámbulo, vamos a orar y vamos a iniciar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, nos has amparado y nos ha dado el privilegio de estar juntos en esta noche para continuar alimentándonos del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias y te pedimos que nos perdone las faltas y las equivocaciones que hayamos cometido durante el día. Por favor, perdónanos y seas tú en esta noche a través de tu Santo Espíritu iluminándonos, conduciéndonos a toda verdad y que estas verdades también puedan quedarse grabadas en nuestros corazones. Gracias por darnos este privilegio y esta maravillosa oportunidad. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, por supuesto, nosotros veníamos estudiando el martes pasado, habíamos estudiado, pues, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Eso es real. Nosotros no tenemos absolutamente nada que temer, no tenemos absolutamente nada que perder, sino al contrario, tenemos todo para ganar, porque en el Señor Jesucristo somos ganadores, porque Él ganó para darnos a nosotros su victoria. Y nosotros, al aferrarnos a esta victoria, como la Escritura que dice, seremos más que vencedores. Entonces, ya nosotros hemos entendido perfectamente, nadie nos puede acusar porque somos los escogidos del Señor. Y vamos a volver a leerlo y para nosotros engranarnos con el verso 36. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mire bien eso. Eso nos da un poco, nos da la paz, nos da la tranquilidad, sabiendo realmente las opiniones de los humanos, de los seres humanos, y también las opiniones del diablo, no nos interesa, no nos importa, porque realmente aquí si nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es quien justifica. Es decir, estamos en el Señor Jesucristo con toda la seguridad, porque Dios es quien justifica. El decir a veces de la gente es que usted se va a perder, es que usted se va a ir al infierno, ellos se están metiendo en algo realmente que es terrible para ellos, porque el que lanza juicio condenatoria contra los escogidos de Dios está realmente en problema con papá, porque papá es quien justifica y nosotros en él estamos felices, estamos contentos, sabiendo que solamente a él tenemos que oír. Solamente a Él tenemos que escuchar, solamente a Él tenemos que obedecer, solamente a Él tenemos que vivir por Él y para Él. Y nos dice,
verso 34. ¿Quién es el que condenará? Mire bien eso. ¿Quién es el que condenará? ¿Mm? Cristo es el que murió. Es decir, todos estos juicios de condenación, nosotros no debemos prestar atención, no debemos prestar oído, porque estos juicios de condenación no tienen ningún tipo de efecto sobre nosotros, los elegidos del Señor, los que estamos en el seno de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Papá Dios y el que además intercede por nosotros. Esa es una garantía maravillosa. Con esta garantía nosotros podemos levantarnos con tranquilidad, podemos ir a acostarnos con tranquilidad, podemos estar caminando en la calle con tranquilidad. Tenemos que vivir en este mundo en paz y tranquilo, porque toda esta tranquilidad nuestra tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo tenemos la seguridad. En el Señor Jesucristo tenemos la paz. En el Señor Jesucristo tenemos la tranquilidad. En el Señor Jesucristo tenemos la armonía. En el Señor Jesucristo tenemos la vida, porque Él es todo eso para nosotros. Entonces, si tenemos que realmente preocuparnos por algo, este algo se llama ser fiel a nuestro Señor Jesucristo hasta el fin. Esto debe ser realmente nuestra preocupación. Por lo demás, como ha dicho siempre el Señor y el apóstol que Pablo, por lo demás, el Señor Jesucristo se encarga. Qué maravilloso, qué hermoso saber eso, que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Tenemos un Dios que vigila por nosotros. Tenemos un Dios que esmera por nosotros. Y tenemos un Dios que se afana por nosotros, porque nosotros no tenemos de qué afanarnos. Por esta razón, el Señor Jesucristo fue muy claro al decirle a los discípulos: no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, por lo que habéis de vestirse, por lo que habéis de hacer. No, 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 no. Él dice claramente, nítidamente, ¿quiénes buscan estas cosas? Los gentiles. ¿Qué significa eso? Los que no tienen al Señor Jesucristo como su Dios y su Señor. Son los que realmente deben estar preocupados, porque están ambulando en un mundo sin papá, sin un Dios que les cuida, que les protege, que les ama, porque ellos han rechazado la sangre del Señor Jesucristo. Pero nosotros, que lo hemos aceptado como nuestro todo, es decir, no tenemos que preocuparnos. Nuestra preocupación, oyendo bien, nuestra preocupación debe ser permanecer siempre, siempre fiel a nuestro Señor. Estar hincados siempre delante de Él. Estar presto para oírlo, para escucharle y para obedecerle. Esto debe ser nuestro afán, nuestra preocupación. Por esa razón, Él nos que dice: buscad primero el reino de Dios. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Nos desvelamos buscando el reino de Dios, es decir, compenetrándonos más con nuestro Señor Jesucristo, santificándonos más en el Señor Jesucristo, es decir, obedecer a la santísima voz de su Santo Espíritu, porque el que hace el trabajo, el que hace la obra, que lo realiza en nosotros, se llama el Espíritu del Señor Jesucristo, es decir, el Espíritu Santo. Y nos dice, verso 35, ¿quién nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Hay algo en este mundo que vale la pena para nosotros realmente apartarnos del Señor
para conseguir o para obtener o para lograr en este mundo? No. Por esa razón dice, ¿quién nos separa del amor de nuestro Señor? ¿Acaso tribulación? No, las tribulaciones sirven para robustecernos. Los problemas sirven para fortalecernos. Las dificultades sirven para ayudarnos a crecer en amor y en gracia delante de nuestro Señor para alcanzar su estatura perfecta. Entonces, las tribulaciones son ventajas para nosotros. Lejos de deprimirnos, lejos de entristecernos, lejos de hacernos agachar la cabeza, debemos estar felices y contentos porque sabemos todo lo que nos acontece es para nuestro bien. Nos pisan es para nuestro bien. Nos miran mal es para nuestro bien. Nos insultan es para nuestro bien. Nos persiguen es para nuestro bien. Cualquier cosa que puede acontecer con nosotros es para nuestro bien. Por ende, es un privilegio de poder padecer todas estas cosas. Entonces, la tribulación, en vez de alejarnos, en vez de desconectarnos, nos conecta más con nuestro Señor. Por esa razón, Él nos dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Qué significa resistir al diablo? Resistir al diablo significa permanecer unido con nuestro buen Dios y Señor Jesucristo y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Entonces, tribulaciones, bendito sea el Señor, que nos ayude a salir más que vencedores. Angustias, no, nosotros no sufrimos de angustia. Es decir, ¿por qué no sufrimos de angustia? Porque las angustias no pueden alejarnos del Señor. Es que tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. Nuestro Dios se preocupa por nosotros. Estamos esculpidos en la mano del Señor Jesucristo. Cada vez que Él mira su mano, ahí estamos todos nosotros. Nuestros nombres están escritos ahí en la mano del Señor Jesucristo. Nunca Él nos puede olvidar, que como si nos ha dicho, aunque la mujer puede abandonar a su hijo, pero yo nunca me olvidaré de ti, porque ahí estamos esculpidos. Entonces, día y noche estamos en la mente del Señor. Siempre Él está ahí con nosotros y en nosotros. En estas cosas no podemos olvidar, porque estas cosas realmente es lo que nos da fuerza, nos da ánimo para poder sobrellevar las dificultades en este mundo. Y no dice, persecución. Las persecuciones, yo me acuerdo de los apóstoles. Pedro se sentía felices. Oh, mire, nos están lacerando, nos están castigando por el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho digno de poder ser partícipe del sufrimiento del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba también feliz, contento. Él decía, yo llevo la marca del Señor Jesucristo en mis espaldas. Quiere decir, todos los fuetazos que él recibía era un honor, era un privilegio, no era algo denigrante, como hoy en día los cristianos no quieren ser perseguidos. Es decir, no se sienten que es un privilegio de poder participar con los sufrimientos del Señor Jesucristo. Pero nosotros como sus hijos es un honor, es un privilegio, porque Dios darnos la oportunidad de ser parte del sufrimiento del Señor Jesucristo, qué glorioso, qué maravilloso. ¡Qué grandioso! Desde que nos persiguen no es por ser ladrón, no es por ser entremetidos, no es por ser mentirosos, falsos, no es por
que por hacer cosas indebidas, si nos odian, si nos persiguen, es por el Señor Jesucristo. Somos hombres y mujeres benditos. Somos hombres y mujeres maravillosos porque papá ha dignado darnos el privilegio de ser partícipe de todas las cosas realmente que Él ha padecido para nosotros poder entender. Es maravilloso. Entonces, persecuciones, no tenemos miedo de persecuciones, no nos afanamos por persecuciones, no trocamos la gloria de Dios por lo que no aproveche para no ser perseguido. No, al contrario, como ha dicho el apóstol que Pablo, debemos que llevar la marca del Señor Jesucristo sobre nosotros. Esto es un honor. Los discípulos se sentían honrados. No eran estos como hoy en día somos cobardes, entonces el cristiano se ha perdido de visión su relación con el Señor porque le trataban mal, porque si le decían fanático, porque le decían religioso, porque le decían lambeladrillo, porque si le decían un montón de calificativos que el hombre cree que estos calificativos nos pueden desanimar. Y efectivamente ha desanimado a muchos, pero a ti y a mí estos no tienen por qué desanimarnos. Al contrario, esto nos dice que somos hijos de Dios y clamamos Abba Padre. Lo único que decimos a nuestro Señor es que nos ayude a sobrellevar las cosas y sobre todo a salir más que vencedores. Hombre, no nos vaya a pasar que lo que sucedió con Esaú, porque Esaú pensó que iba a morir de hambre, porque él pasaba todo el día que cazando. Entonces cuando llegó a casa y vio a Jacob que ahí haciendo el guisito de lenteja, entonces y él le pidió, y el otro bien avispado llega y dice, no, que me venda su primogenitura. Entonces yo te voy a dar el guiso. Y él que no supo realmente valorar su primogenitura, como hoy en día hay muchos que que no sabe valorar la relación con Dios, que no entiende realmente qué significa ser hijo del Rey del universo, que no ha entendido, entonces han trocado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Han trocado la gloria de Dios por un sueldo mínimo, han trocado la gloria que de Dios por aplausos, han trocado la gloria que de Dios por honor, han trocado la gloria que de Dios por tantas cosas. Pero mis queridos hermanos, a ti y a mí, el hombre es una oportunidad. Es una oportunidad porque el Señor Jesucristo se dijo, el hombre no vivirá solamente de pan, sino vivirá de todas las palabras que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa eso? Significa el hambre nos ayuda a dominar el estómago, porque no hay que olvidar, los apóstoles nos han escrito, nos han dejado aquí en la escritura consignado, el Dios de este mundo es el vientre. Significa, tú y yo tenemos que superar este asunto. Hay personas cuando no puede almorzar, se pone triste, se enoja y se transforma. No. Nosotros tenemos un almuerzo que hay que comer, como cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en el pozo con la samaritana. La samaritana se fue a llamar a su gente y los discípulos llegaron y dijeron que Señor, come, porque la gente va a llegar. Y el Señor Jesucristo contesta, tengo una comida que comer. Y todos dijeron, uy, pero alguien vino y le dio que comida. Dijo, no, la comida mía es
hacer es acabar la obra de mi Padre pronto. Entonces, nuestra comida se llama realmente el Señor Jesucristo. Nosotros cada día queremos compenetrarnos más con Él. Queremos intimarnos más con Él. Y ese es nuestro afán. Esto debe ser nuestro alimento, porque al ingerirnos del Señor Jesucristo día tras día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, entonces nuestro espíritu, que es lo que realmente vale, estará bien gordito, bien hermoso, bien fornido, bien crecido, para que cuando nuestro Señor retorne y nos encuentra a su imagen y su semejanza y alcanzar esta estatura perfecta. Por esa razón, el hombre no debe tener poder sobre nosotros. Es necesario, cuando sintamos hambre, el Señor nos está diciendo que debemos aprender a controlar, a dominar el estómago, a dominar el estómago para que el estómago no nos domine a nosotros, sino somos nosotros que debemos llevar el control. Por ende, el hambre no nos puede separar del Señor Jesucristo. Desnudez. No, tampoco la desnudez, porque nosotros sabemos perfectamente esta ropa que llevamos, estos que trapos, de nada sirven, simplemente sirven acá para protegernos del frío, del calor. Pero en realidad, la ropa que nosotros tenemos que ponernos para no estar desnudo se llama revestirnos del Señor Jesucristo. Cuando estemos revestidos del Señor Jesucristo, entonces estamos elegantes, estamos hermosos y nos podemos presentarnos delante de Papá Dios. Entonces, la vestimenta aquí en este mundo, cualquier que trapo, nos sirve. Por esa razón, el apóstol que Pablo que dice, teniendo abrigo y teniendo techo y alimento, estamos bien, estamos bien. Aquí no estamos en este mundo para tener la alacena repleta y cuando llegamos y no sabemos qué hay que comer en la alacena y vamos a gastar en restaurante porque queremos darnos lujo, queremos sentirnos bien atendidos. Y a veces como que la gente que dice es que yo lo merezco. No, nosotros lo único que sabemos que merecíamos era ser destruido en el infierno. Y ahora estamos felices de que el Señor Jesucristo nos salvó y el Señor Jesucristo nos basta. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestra mayor riqueza, es nuestro mayor bien, es todo lo que podíamos anhelar, podíamos desear. Se llama el Señor Jesucristo. Lo otro es problema del Señor de mirar a ver que nos pone encima. Es problema del Señor de ver que nos da para llevar a la boca, porque Él sabe que tenemos un estómago. Es problema de Él. Es problema de Él de saber dónde nos pone la cabeza para reposar. Esto no debe ser nuestro afán, nuestra preocupación, porque todo eso viene en el paquete. Por esa razón el Señor Jesucristo se dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán como que añadidura. Es decir, no tenemos que desvelarnos por nada de eso, ni preocuparnos, ni afanarnos, y menos todavía de cambiar a nuestro hermosísimo Señor Jesucristo por estas minucias. No, al contrario, cada día debemos fortalecernos en nuestro Señor. Y no dice peligro, peligro. Nosotros no estamos en peligro. ¿Por qué razón? El ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen. Y ahora no es solamente el ángel de Jehová que acampa alrededor, sino nosotros tenemos a Papá Dios en nosotros, el Señor Jesucristo en nosotros, a través del Espíritu Santo. Significa todos los millares y de millares de ángeles están ahí para cuidarnos. Si algo nos suceda, es porque Papá Dios así lo determina, y sea para su honra y su gloria, y nos sentiremos también felices. Pero peligros, no tenemos miedo de peligros, ni nos afanamos por peligros. O mejor dicho, para nosotros, el único peligro que existe, que debe existir, es peligro de alejarnos del Señor. Este sí es peligroso. Alejarnos, de no prestarle atención, de no tener oído dócil. Este sí es peligro. Esto debe afanarnos. Pero que peligro, accidente, de cosas que puedan suceder, nosotros reposamos en nuestro Dios, porque la vida que estamos viviendo no es nuestra. Es la vida del Señor Jesucristo. Nunca debemos olvidar la vida que teníamos. De pronto, cuando nos miramos en el espejo, nos vemos con el mismo rostro, nos siguen llamando con el mismo nombre. Entonces, eso de pronto nos produce confusión y podemos hacernos que la idea que somos nosotros. No, porque lo que éramos antes se murió. Se murió. La vida que estamos viviendo hoy es la vida del Señor Jesucristo. Esa es su vida. Entonces lo podemos vivir en plenitud, en confianza, porque nadie le puede arrebatar al Señor Jesucristo su vida, porque ya lo dio y lo tomó. Como él dijo, tengo el poder de poner mi vida y de retomarlo. Y efectivamente él lo hizo. Él lo puso por nosotros y después al tercer día levantó como el Dios Todopoderoso y retomó su vida, y es esta vida que ustedes y yo estamos disfrutando. Debemos comprender todo eso y disfrutarlo en todo el sentido de la palabra. Espada o espada. No, nosotros no tenemos temor a todas estas cosas, y estas cosas no nos pueden alejar de nuestro Señor, porque nuestro Señor, el amor que nuestro Señor nos tiene y el amor de nosotros para con nuestro Señor sobrepuja todas estas cosas, sobrepasa todas estas cosas. Es decir, realmente, como el apóstol que Pablo ha dicho, ¿quién nos separará del amor del Señor Jesucristo? Nadie, absolutamente nadie ni nada. No por nuestra fuerza, no, porque nosotros solitos de nada servimos, no valemos para que nada y no podemos hacer que nada, pero con el Señor Jesucristo en nosotros y nosotros en Él, somos más que vencedores para su honra y su gloria y el bienestar de nosotros. Entonces, ve, si Él es quien murió, Él es quien resucitó, Él es quien ascendió, Él es quien está a la diestra de Papá Dios, Él es quien está intercediendo, entonces, ¿quién nos puede tocar? ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede condenar? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y eso es necesario, hermanos, que lo tengamos bien en claro, porque eso es lo que debe ayudarnos a continuar. Si el día de mañana a Papá le place darnos el día de mañana, entonces confiando en eso, reposando en estas palabras de Él, entonces podemos continuar.
Y lo mismo, si esta noche también Él nos quiere llamar a descansar, entonces descansaremos tranquilito porque descansaremos en toda esta también promesa de que Él es nuestro todo. Él es lo que nosotros necesitábamos. Por esa razón, Papá Dios nos dio un regalo completo. Este regalo completo, lo único que tenemos que hacer es disfrutarlo. Ahora bien, verso 36 nos dice, ¿cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo tiempo. Somos contados como oveja al matadero. Efectivamente es así, hermanos. Efectivamente es así. Así como el Señor Jesucristo, por causa de nosotros, fue oveja al matadero, ¿cierto? Nosotros por causa del Señor Jesucristo, es decir, nosotros realmente no nos preocupamos por nuestra vida, porque el Señor sí dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa mía, la hallará. Es decir, realmente nosotros como hijos de Dios, lo único que nos importa es agradar a papá. Es honrar a papá. Es vivir por papá y con papá y en papá. Esto es lo que realmente debe ser nuestro afán, debe ser nuestra preocupación, debe ser todo nuestro deseo. Esto es así. Hacer la voluntad de papá, así como el Señor Jesucristo, su deseo era siempre cumplir la voluntad de papá Dios. Y nosotros hoy por hoy es lo mismo. Entonces, lo que pueda acontecer con nosotros, que acontezca, pero confiamos en que nuestro Señor nos dará fuerza para poder salir más que vencedores. Verso 37. Antes, mire bien eso, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Mire bien eso. Lejos de entristecernos, lejos de amargarnos, lejos de hacernos renegar, lejos de hacernos sentirnos impotente o incapaz, lejos de hacernos tener miedo, lejos de espantarnos. Mire bien lo que ha dicho el apóstol que Pablo, antes en todas estas cosas, ¿qué son? En la tribulación, en angustias, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada, somos en todas estas cosas más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por esa razón el Señor Jesucristo venció. Su victoria es tuya y es mía. Su victoria. Por esta razón, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores. No somos vencedores, sino somos más que vencedores. Es decir, sobre todas estas cosas, saldremos victoriosos en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra confianza. No confiamos en lo que podemos hacer o podemos dejar de hacer. Nosotros sabemos perfectamente nada, como el Señor Jesucristo dijo en Juan 3, en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Pero Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si vosotros permanecéis en mí y que yo permanezco en vosotros, entonces llevaréis mucho fruto, es decir, seremos victoriosos.
porque la victoria nuestra tiene nombre propio. Se llama el Señor Jesucristo. Por esa razón, en medio de todas estas cosas, nosotros como hijos de Dios no podemos sentirnos impotentes, no podemos sentirnos incapaces, no podemos sentirnos tristes, no podemos murmurar. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores, porque heredamos su victoria. La victoria de Él reposa sobre nosotros, porque estamos viviendo su vida, viviendo su victoria, viviendo su éxito. Esto es lo que nosotros realmente tenemos que entender. Entonces, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias a Papá Dios. Gracias al Espíritu Santo, que a todo momento, día tras día, está trabajando en nuestro corazón para hacernos hombres y mujeres a la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esto realmente somos bienaventurados, somos afortunados, somos dichosos, porque Dios había programado todo para que en su Santo Hijo tú y yo pudiéramos ser más que vencedores. Y verso 38, si no dice, por lo cual, mire bien eso, por lo cual, como somos más que vencedores en el Señor Jesucristo, entonces si no dice, por lo cual estoy seguro, mire bien eso, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida. Yo quiero hacer énfasis en estas cosas. Hay muchos hermanos que temen morir. Yo me pregunto a veces, pero ¿por qué los hermanos temen morir? ¿Por qué los hermanos están aferrados a esta vida hasta a veces pierden el sentir de atreverse a decir a un médico, doctor, sálvame? Es increíble. Si nosotros tenemos nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Como ha dicho el apóstol que Pablo, el morir para mí es ganancia. Si mire bien eso, el morir, porque para nosotros no existe el verbo morir. Porque los que mueren son los que se pierden. Pero tú y yo, este verbo morir no existe, sino para nosotros es dormir. Nosotros, como el Señor Jesucristo sí dijo, cuando se le dijeron que Lázaro está muerto, Lázaro estaba enfermo, entonces él después de 4 días iba a irse allá y llega y dice, nuestro amigo Lázaro está durmiendo y voy a despertarlo. Mire bien eso, qué maravilloso, ¿eh? Es decir, para nosotros, después de trajinar en este mundo cansado, agotado de tanta perversión, de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta degradación, de tanta cosa, el Señor nos llame a descansar, a dormir un rato, mientras nuestro gran Señor Jesucristo venga para despertarnos. Simplemente cuando Él retorne, Él nos que dirá, despertaos, hijos de Dios, despertaos. Y nosotros, lo único que sucederá realmente es que nos despertaremos si estemos durmiendo, que es cierto, y nos despertaremos
y nos despertaremos sin este cuerpo marchitado, sin este cuerpo enfermo, sin este cuerpo degradado, sin este cuerpo de toda la forma que hoy por hoy, si lo vemos, nos levantaremos con el cuerpo que el Señor Jesucristo resucitó. Ese es el cuerpo que Él tiene preparado para ti y para mí. Entonces, yo no entiendo por qué los hermanos a veces temen. Claro, los que deben temer son los que van sin el Señor Jesucristo. A veces nosotros somos, yo no sé realmente qué es lo que a veces somos o a veces hacemos. Que por ejemplo, tenemos a alguien que está sufriendo, que está con cáncer, que está con tantas cosas y que nosotros queremos que Dios lo sane. ¿Y qué tal donde Dios realmente nos prestará atención y sanará a estas personas que, como aconteció con Sedequías, que estaba enfermo, entonces y después dirá, Señor, mire, yo he hecho tantas cosas por ti, mire, yo he restaurado el culto, yo he hecho tantas cosas, Señor, ten misericordia de mí, hasta que el Señor le dijo, bueno, listo, yo te aumento 15 años más. ¿Qué le sucedió en estos 15 años más? Cuando llegaron los babilonios a felicitarle, él, en vez de decir, mire, estaba a punto de morir, pero Jehová tuvo compasión de mí. Él es quien me ha restaurado. Nuestro Dios es poderoso, es maravilloso. En vez de honrar al Señor, ¿qué hizo? Abrió sus tesoros para mostrar todo lo que había alcanzado, todo lo que había logrado. Ahora nosotros podemos entender, por esa razón, él no quería morir, porque él se aferraba a los tesoros de él. Y todos los que temen morir es porque realmente están aferrados a este mundo y tienen cosas. Y muchos hoy en día no quieren que retorne el Señor Jesucristo porque ellos quieren que el Señor les dé más tiempo para disfrutar sus casas, para disfrutar sus carros, para disfrutar sus dineros, entonces por esa razón temen y no quieren y tienen angustia cuando no debería ser así. No debería ser. Porque para nosotros, entre comillas, el morir es ganancia. Porque vamos al seno de papá a reposar mientras vuelva para darnos el cuerpo perfecto que va a vivir en la eternidad. Por esa razón se nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, no vamos a trocar al Señor Jesucristo por unos días en este mundo. Ese no significa que odiamos los días, no, porque nosotros sabemos que los días que estamos viviendo aquí en este mundo, lo estamos viviendo en el Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Entonces es maravilloso, pero también es maravilloso si el Señor nos llame a descansar. Desde que es en su brazo, es normal. Deberíamos estar felices, contentos, dar a nuestros parientes, amigos, hijos, esposa, esposo, darles la bendición final de decirles, mire, nos vamos, pero esperamos encontrarnos con ustedes en la eternidad. Por favor, no vayan a desviarse ni a diestra ni a siniestra. Permanezcan ahí en la fe, permanezcan ahí en el Señor Jesucristo. Por favor, y para el día de mañana podamos encontrarnos en la eternidad.
pero no ponernos a chillar, ponernos a llorar, ponernos a atrevernos a decir a hombres mortales, por favor, sálvenos la vida, o salve la vida de mi hijo, o salve la vida de mi esposa, o salve la vida de mi papá o de mi mamá, para que continúen hundiéndose en el pecado, para que continúen revolcándose en la suciedad de este mundo, para que continúen adolorido en todas estas cosas que hay en este mundo. No, hermanos, no, no. El descanso de un cristiano no es una pérdida. No, pérdida los que se pierden. Pero el descanso de un hijo, de un padre, de una madre, no podemos ser tan egoístas y que las personas en medio del dolor, del sufrimiento, de la miseria, de la desgracia, de todo lo que está sucediendo, queriendo verles ahí agonizando. No, ese es no tener sensibilidad. Ese es no tener amor, porque hay muchos que si sus hijos se mueren y se enojan con Dios y se vuelven ateos, hay muchos que se vuelven ateos que porque supuestamente su mamá si se murió, entonces Dios no le curó, Dios no le conservó. Ustedes no saben, hermanos. El Señor nos ama tanto, nos ama tanto. A veces es necesario Él tomar la decisión de llamarnos a descansar para preservarnos la salvación. A veces es necesario. O a veces idolatramos tanto a los hijos o les educamos tan mal, a veces para el Señor salvarlos, y tiene que llamarlos a descansar. Y viceversa. Es decir, nosotros realmente debemos respetar el plan de Dios y la sabiduría del Señor. No podemos intervenir como hacen muchos, ahorcar al Señor para que el Señor les complace a ellos. No. Lo que realmente tiene que hacerse es la voluntad del Señor. Como el Señor Jesucristo sí dijo, Padre, si es posible, aparte esta copa que de mí. Pero Padre no contestó, no dijo nada, porque él sabía para qué venía ahí. Entonces lo que él dijo, no sea conforme a mi voluntad, sino tu voluntad. Nosotros tenemos que aprender a respetar a papá. A veces nos atrevemos a decirle, Señor, cure tal persona, cure mi mamá, cure mi papá, cure mi abuelo, cure mi abuela, cure mi hijo. ¿Acaso nosotros sabemos cuál es el propósito del Señor para con ellos? Y nosotros pretendemos de que Dios cambie su propósito simplemente para satisfacernos a nosotros, para sentirnos importante, para sentirnos de que Dios nos escucha, para nosotros poder gloriarnos en que estaban a punto de morirse, pero lloró y el Señor los puso de pie. Entonces, ¿eso es el asunto? No, hermanos. Siempre la voluntad de papá es primero. Siempre que la voluntad de papá se haya hecho o se haga, pero no a nosotros complacernos, sentirnos que cuando Dios mandó a Jonás a Nínive a decirles que se van a morir, entonces, y los ninivitas, por supuesto, el rey toma la decisión, proclama ayuno, proclama que silicio. Entonces, y Jonás fue allá a sentarse allá en la montaña,
que para ver la destrucción de Nínive. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Jonás se puso allá en la montaña para ver que Dios va a mandar fuego, va a hacer un terremoto o inundación y va a hacer lo que sea para destruir a Nínive. No, hermanos, no, no. Y después se embejucó tanto contra Dios y se lanzó allá en el sol. Entonces yo quiero morir porque yo sabía que no ibas a hacer eso, y me manda a mí a ser oso, a ser falso profeta o a hacer que lo que sea, que porque al fin y al cabo cuando el profeta decía algo y no se cumplía, se creía que era un falso profeta, que es decir, Jonás estaba preocupado por su honor, por su honra, por su buen nombre. No estaba preocupado ni por Dios, ni por los ninivitas, ni siquiera tenía misericordia, sino él anhelaba era ver cumplir su profecía, que fuego saliera o terremoto o inundación y que Nínive fuese borrado, y se enojó. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como hoy en día nosotros vemos, muchos cristianos lanzan juicio condenatorio sobre la gente. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Si el Señor Jesucristo nos ha enseñado a nosotros a amar a todos, a amarnos los unos a los otros. Y en esta boca no puede estar saliendo bendición y maldición a la vez. Pero muchos cristianos que para ellos sentirse que tienen razón para decir, mire, es que yo soy el hombre de Dios o yo soy la mujer de Dios, lo que yo digo se cumple. No, hermanos, no. Y el Señor nos lo mostró con Nínive y nos mostró lo que él quería era que los ninivitas se arrepintieran. Como el Señor si dice, yo no deseo la muerte del pecador, no. Lo que yo deseo es que el pecador se arrepienta y viva. Pero muchos se sienten felices de la desgracia de los demás porque ellos quieren compararse. Entonces ve, su estado es pecado, mientras yo soy el santo, mire mi estado, soy bendecido por esa razón. No, hermanos, no es así, por favor, no es así. Nosotros tenemos que ubicarnos como hijos e hijas de Dios, que sintamos compasión. Sintamos que compasión. Y muchos que quieren mantener a sus papás, que ahí como sus esclavos, que van continuando sacrificándose, que para ellos. Y muchos quieren que tener a sus mamás, entonces que como esclava, que continúe lavándoles, que continúe preparándoles comida, que continúe ahí para poder ellos ser atendidos. No, hermanos, por favor. No. Nosotros tenemos que buscar el bien del ser amado. Y si el bien del ser amado es que el Señor lo llame a descansar, nosotros tenemos que decir, Señor, gracias por el tiempo que tú nos lo diste aquí en esta tierra para que nos acompañe. Ahora tú lo llevas, Señor, gracias. Pero ahora ayúdeme a mí, Señor, en estos días que tú me vas a conceder para salir victorioso, para yo encontrarme con Él en la eternidad. Esto sí debería ser nuestra oración. No embejucarnos con el Señor, no ponernos que bravo, que porque nuestra honra
nuestro cristianismo se va al piso, porque nuestra palabra, porque a veces es este cuento que sacamos, nuestra palabra, pero echamos que la culpa no es la palabra que de Dios. No, Dios ha dado su palabra y Dios siempre cumple su palabra y Dios puede hacer lo que Él quiere hacer porque Él es el Dios. Pero nosotros tenemos que entender estas cosas. Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos permitir que el Señor tenga la libertad de actuar como el Todopoderoso y nosotros no limitarlo, porque todo lo que acontece es para el bien de sus hijos. Es para la felicidad de sus hijos. Ahora sí, nosotros debemos llorar por los que mueren en el mundo, porque mueren sin el Señor Jesucristo, y nosotros sabemos el fin de todos aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo como Redentor y Salvador, que es el fuego eterno con Satanás. Pero nuestros hermanos, acontezca con ellos lo que tienen que acontecer, que la voluntad de papá se cumpla siempre en sus hijos, porque su pensamiento es de bien para cada uno de nosotros. Es de bien, no de mal. Si el Señor nos llame a descansar, gloria a Él y descansaremos. Lo que el Señor nos da, gloria a Él. Nos da pobreza, gloria a Él, porque el amor al dinero es la desgracia de este mundo. Es la desgracia, porque los corazones se apartan. Los que eran humildes se vuelven orgullosos. ¿Cuántos pastores eran pobres, miserables? Pero cuando ya comienzan a tener dinero, ya ellos se volvieron el poderoso, el tremendo, el humillativo, el que desprecia, el que cree que son la bendición. ¿Cuántos? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos? ¿Acaso no era mejor que nos quedáramos en la pobreza y estar ahí a los pies del Señor, suspirando como el perrito suspira que su patrón, que su Señor le lance el pancito que necesita? Hermano, eso es mejor, estar a los pies del Señor vigilando. Nos levantamos y no tenemos nada que comer, pero estamos mirando a papá, sabemos que papá nos va a dar en el momento oportuno lo que hay que llevar a la boca. Qué maravilloso estar suspirando en el Señor, estar vigilando al Señor, estar pendiente que del Señor, porque Él es nuestro sustentador. Ya no podemos ufanarnos de que tenemos, de que podemos, de que tantas cosas a veces que nos ufanamos de ello. No, que nuestro ufanar será: esperé en el Señor y el Señor me respondió. Sea con o sin, porque todo eso es bendición para nosotros. Es bendición. Por esa razón, tú no sabes qué es bien. Yo no sé qué es bien. Pero el Señor sabe que es bien para ti, que es bien para mí. ¿No es mejor de estar pendiente de papá y confiar en que papá sabe que es bien para nosotros? Y que cualquiera sea el bien que Él nos da, diremos siempre: alabado sea su santísimo nombre, porque Él sabe que es bien para nosotros, y Él, que nos ama tanto, nos dará siempre el bien. Todo lo que nos acontece es para bien, es lo que nos dice.
la Escritura. Ya lo hemos estudiado en las partes de antes de Romanos, el capítulo 8. Entonces, eso es, que nada ni nadie nos separe del amor de nuestro Señor. Que lo podamos amar como Él nos amó, porque Él nos amó primero. Que todo lo que realice en nuestra vida sea lo que realmente nosotros aceptamos, porque sea lo que sea, lo hace en tu vida, en mi vida, para nuestro bien, para nosotros poder ir desarrollándonos y poder estar en su presencia. Mis queridos hermanos, ahí terminamos con el capítulo de Romanos, el capítulo 8. Que todas estas cosas de Romanos 8, que es viviendo en espíritu, entonces pueda quedarse grabado en nuestros corazones y así podamos estar viviendo realmente en espíritu. Ya no vivimos nosotros, como ha dicho el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, que esto sea nuestro andar, que esto sea nuestro vivir para la honra y la gloria de papá. Siempre la honra y la gloria de papá y la fortuita para nosotros. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio de terminar el capítulo 8 de Romanos. Todas estas verdades, ayúdenos, Señor, a que puedan quedarse grabados en nuestros corazones, impresos ahí, oh bendito Dios, y que no vayamos a mirar ni a diestra ni a siniestra, sino todo eso pueda producir fruto en nosotros para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro todo. Gracias, oh bendito Dios. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Mis queridos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos ayude a que estas palabras puedan quedarse en nuestro corazón para nuestro bien y estaremos con papá por los siglos sempiternos. Aleluya. Muy buenas noches.